Bueno, pues vamos a empezar. La clase de hoy va a ser algo básico, a lo mejor para algunos, pero algo no tan básico para otros. Vamos a ver reglas de los exponentes y vamos a ver suma y resta de términos semejantes. Posiblemente llegamos a multiplicación y división, algo muy sencillo. Pero antes de eso necesitamos definir algunos conceptos y términos, ¿ok? Vamos a ver esta expresión. Por ejemplo, tengo 3a a la cuarta. Primero veamos el 3, que lo llamamos coeficiente. Ese coeficiente es una constante o un número, ¿ok? Podemos nombrarlo así. A este de aquí lo llamamos literal, o podremos ponerle variable también, no hay problema, literal o variable. Y en esto, como está elevado a una potencia, decimos que también es una base. ¿Por qué le llamamos literal? Literal porque es una letra. Y además puede tomar cualquier valor, por eso llamamos variable. ¿Y por qué es una base? Porque es elevado a una potencia. El número de aquí es un exponente. Y este exponente también es una constante, porque es un número. Entonces, ya definimos bien qué son literales, qué son coeficientes, qué son constantes, qué es una base y qué es un exponente. Bueno, el exponente ya hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta expresión? Miren, ¿qué tal si ponemos ahora 4a a la 2n? O sea, acá tengo una expresión donde tengo que identificar las cosas, ¿no? Aquí esto es el coeficiente. La base es a. Y 2 a la n es el exponente. Por ejemplo, igual puedo poner uno con solo numeritos. ¿Qué tal si tengo, por ejemplo, 4 por 10 al cuadrado? 4 por 10 a la 2. Sabemos que esa es notación científica y es 400, ¿no? Pero bueno, esto básicamente es 4 por 100. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Este de aquí es el coeficiente, que es constante. Este de aquí es la base, que también es una constante. Y este de aquí es el exponente, que también es una constante. Entonces es importante la nomenclatura para que cuando yo empiece a hablar de todo esto, no haya confusión con respecto a los nombres de las cosas. Ahora vamos a hablar del grado de un término. En este caso podemos poner como ejemplo ax cuadrada. Acá fíjense, tenemos dos literales, tenemos una base, tenemos dos bases diferentes. Una está elevada al cuadrado y una está elevada a la 1. Y esta ecuación podemos clasificarla en dos grados. Por ejemplo, el grado absoluto y el grado relativo. El grado absoluto es aquel que me junta las variables o las literales y forma el grado que juntan las dos, suma de las dos. En este caso, tenemos que el grado absoluto es 3. Ese es el grado absoluto, porque están juntando a los exponentes para formar el grado absoluto de esta expresión. Y el grado relativo puede ser con base en la literal A o en la literal X, cualquiera de los dos. Con relación a es igual a 1, ese es el grado con respecto a la literal A, y con relación a X es 2. Hagamos el de estos otros dos, o hagan ustedes antes que yo lo termine. Por ejemplo, si tengo esto, ¿cuáles serían los grados relativos y absolutos de estas expresiones? Los cx, by cubo. Y de esta otra expresión sería x cuadrada, y quinta. ¿Cuál es el grado absoluto de esta? El grado absoluto sería 3, 4, 5, 6, ¿no? Y el grado relativo respecto a C, respecto a X, respecto B y respecto Y. Respecto a C, a B, a X y a B es 1 siempre. Es el grado. Y con respecto a Y es 3. Así de sencillo. En este otro es más sencillo. El grado absoluto es 7.
y el grado relativo respecto X y respecto Y es 2 y 5. Con estos ejemplos debió quedar más claro qué son los grados absolutos y grados relativos. ¿Por qué creen que es importante recordar o hacer esto? ¿Ustedes creen que sirva de algo? Es una pregunta interesante, ¿no? Son puras definiciones, pero sí, sí es útil. Vamos a analizar una ecuación muy conocida. Esta la deben conocer. Por ejemplo, en física vemos que caída libre, por ejemplo, o en tiro vertical, tenemos una expresión para la distancia que depende del tiempo. Por ejemplo, la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración o de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Tenemos una expresión, ¿no? Y como vemos es pura literal. Esa D es una literal, la velocidad inicial es una literal y el tiempo es una literal. El único que no es una literal es la G. La G donde sea como sea que tú te muevas en la Tierra va a ser una constante. G nunca va a dejar de valer 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esta G solamente la represento así, pero sé cuánto vale. Entonces esto no es una literal. T es una literal, sí. B es una literal, sí. Y D es una literal también. Entonces son literales. O en realidad son variables, a menos que se definen en el problema. Si se definen en el problema, dejan de ser variables. O sea, ya se vuelven algo constante, ¿no? Generalmente ese tipo de ecuaciones que resolvemos en física depende de los datos que tengamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que velocidad en este caso? En este mismo caso, vamos a ponerlo así, dividimos en dos. ¿Qué pasa si tengo que la velocidad inicial es igual a 5 metros sobre segundo y la distancia es igual a 10 metros? Pues sustituyo todo esto en esta ecuación. Me va a quedar 10 es igual a 5 por t más 4.9 t cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, esta es una expresión cuadrática en el tiempo. Entonces, si decimos, ¿cuál es el grado relativo con respecto a t? Es cuadrática. Y de hecho, eso tienes que resolver. Al final vas a tener que resolver una cuadrática en el tiempo. Si te dan los datos y esta información. ¿Qué pasa si te dan otros datos? Por ejemplo, tienes d es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora te dicen que obviamente la gravedad es una constante. Ahora te van a dar la distancia, que pongamos que sea lo mismo, 10. Distancia es igual a 10 metros. Supongamos que t es igual ahora a 2. Y la única variable que me queda ahí es velocidad inicial. Entonces esta ecuación es de grado 1 con respecto a la velocidad inicial. Y lo que tengo que hacer es despejar, porque todas las demás son constantes. La única literal o la única variable que queda es velocidad inicial, que es la que desconozco. Entonces solo despejo esto. ¿Cómo lo despejo? Pues es muy simple, ¿no? Entonces va a quedar 10 metros es igual a 2 veces la velocidad inicial más 2 por 2, 4 entre 2, a 2 veces la gravedad. Puedo dejarlo expresado porque ya sé que es una constante nada más. Y despejo de paso del otro lado. Me va a quedar siempre como 10 metros menos 2 veces 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es igual a 2 veces velocidad inicial. Velocidad inicial sería igual a 10 menos 9.8. Entonces va a quedar como 0.2 metros sobre segundo. Entonces, ahí la importancia de saber con respecto a qué literal tienes qué grado de ecuación o qué grado de polinomio o de término. Va. Continuando, es importante también definir de acuerdo a cuántos términos tenga una expresión algebraica, recibe un nombre, ¿no? Solo vamos a hacer dos distinciones. Cuando tiene un término que se llama monomio y otro cuando tiene muchos términos que se llama polinomio. Vamos a ponerlo en aquí. Expresiones
algebraicas de acuerdo a sus términos. Entonces, aquí podemos ver dos tipos: monomio y polinomio. Monomio solamente tiene un término. Por ejemplo, el que habíamos manejado antes como ax cuadrada. Este es un monomio. Solo tiene un término. Ya vimos cuáles son estos valores, ¿no? Este sería una literal y este sería otra literal. No podemos llamarla coeficiente porque no es constante, pero podemos, si sabemos cuánto vale a, pues sí podríamos llamarlo como un coeficiente. Y un polinomio podría ser ax cuadrada más bx. Entonces también podemos hablar de los grados del polinomio y podemos hablar de los grados de cada uno de los términos de este polinomio. Por ejemplo, en el primero, que es el monomio, ya habíamos dicho qué grado es. El grado absoluto de el grado absoluto es 3. Y el grado relativo con respecto a es 1 y el grado relativo con respecto a x es 2. Entonces podemos hablar de los grados de cada término. Por ejemplo, en ese primer término, el grado de este primer término sería 3 y de este sería 2, porque son puras literales. Y si hablamos del grado del polinomio, nomás habría que ver que tenga una correlación con la x, eso es todo, ¿no? El grado del polinomio con respecto a x sería el grado relativo, ¿no? El grado relativo del polinomio es grado del polinomio, ya no de la expresión, ya no de uno de los elementos, de los términos, sino de todo el polinomio. Sería el máximo grado que tiene la variable que nos interesa. Grado del polinomio con respecto a x es igual a 2. Igual pueden hacer el grado del polinomio con respecto a, lo mismo, grado del polinomio con respecto a, podemos ponerlo así para que no confunda, sería igual a 1. Y con respecto a b sería igual a 1 también. Nada más para tenerlo en cuenta. Ok, bueno, este polinomio se llama binomio, pero bueno, lo clasificamos como polinomio. Igual cuando tiene 3 términos podemos decirle trinomio, pero sigue siendo un polinomio para fines prácticos, ¿no? Vamos a analizar unos ejemplos, algo como esto: AB más C más D, y lo analizamos término a término. El primer término es de segundo grado, el primer término es de segundo grado, el segundo es de primer grado y el tercero es de primer grado, un trinomio. Con respecto a B y a C, todos son con coeficiente 1, también D. Entonces todos son, o sea, el grado con respecto a A es 1, con respecto a B es 1, a C es 1 y D es 1. Así de sencillo. Y vamos a hacer un ejemplo más. Por ejemplo, A x cuadrada B más cx más D. Es un ejemplo más elaborado. Lo analizamos por términos. Ese primer término es de grado absoluto 4. Grado 4. Este es de grado absoluto 2. Y este es de grado absoluto 1. Cada término. Y el polinomio con respecto a x sería de grado 2. ¿Ok? Y con respecto a B1, y con respecto a 1, y con respecto a D1. Entonces, nada más es el detalle. Acuérdense, cuando hablamos de expresiones algebraicas, cuando manejamos polinomios, siempre vamos a considerar el grado que tiene mayor exponente. Entonces aquí el grado con respecto a C de ese polinomio es grado 1 y todos los demás son constantes vistos desde C. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, al menos esas partes. Pues
Vamos a empezar a ver reunir términos semejantes y para eso hay que definir qué es un término semejante, ¿no? Bueno, ¿qué es un término semejante? ¿Cómo se define? Un término semejante se define como aquel que posee o aquellos que poseen factores literales idénticos. Es la definición, ¿no? Factores poseen factores literales idénticos. Vamos a ver unos ejemplos prácticos, a ver si nos queda un poco más claro esto. ¿Qué pasaría si yo tengo a b cuadrada? Sería término semejante de a cuadrada b. Se parecen mucho, ¿no? Pero no son idénticos, porque aquí a es al cuadrado y aquí b es al cuadrado y aquí no, entonces no son idénticos. Estos no son términos semejantes. Lo que sí sería términos semejantes sería a algo como esto, ¿no? Tienes a b cuadrada, es término semejante de b cuadrada a. Estos sí son términos semejantes. ¿Por qué? Pues porque son exactamente lo mismo. Acuérdense que acá hay una multiplicación implícita. A por B, B por A, cuadrada, claro. Entonces, esos sí son términos semejantes. Entonces, les voy a poner un par de ejercicios para que ustedes identifiquen los términos semejantes. A ver si lo logran hacer, ¿no? Vamos a poner como ejemplos estos y me van a decir si son términos semejantes o no. Es AB cuadrada. También voy a poner raíz de A por B al cuadrado. Y si tienen aquí algo como va o algo por el estilo, donde va es B punto A punto B. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ¿serán términos semejantes, sí o no? Pues habría que verificar. Y generalmente esto se verifica con regla de los exponentes. Ahí es donde vamos a entrar ahora, regla de los exponentes. Pero primero vamos a ver y analizar que sean términos semejantes estos, ¿no? A, B cuadrada, eso no va a cambiar, ¿no? El aquí es elevo A al cuadrado, según regla de los exponentes, me quedaría A, y esto lo eleva al cuadrado, sería B cuadrada. Entonces, este se parece a este término semejante, correcto. Y este de aquí es básicamente B por A por B, que puede plantearse como A por B, que básicamente es AB cuadrada, porque sumo los exponentes. Entonces sí, también es término semejante. Va. Entonces para considerarlo, ¿ok? Es muy importante que sepan identificar este tipo de cosas. Estos no son términos semejantes porque no tienen factores literales idénticos.